A través de esta nota, la psicóloga Lorena Colombre nos dará algunas pautas para prevenir el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es la situación donde un adulto se vale de su relación con un niño o niña para obtener placer o gratificación sexual. En el abuso sexual infantil existen formas activas, como por ejemplo el manoseo, ciertas caricias, prostitución infantil, pornografía, hacer participar a los niños de pornografía, explotación sexual, coito, penetración con objetos. Y las formas pasivas, por ejemplo, tienen que ver a veces con un lenguaje vinculado al sexo, cuando la sexualidad pertenece al ámbito de los adultos. Entonces a veces son comentarios groseros, seducción verbal. Existen una serie de mitos respecto al abuso sexual infantil y que tienden a culpabilizar al niño o víctima, que vos te lo buscaste, o si pasó es porque algo debes haber hecho. Estos son mitos a veces que se los escucha a diario, los repetimos y que tienden a destruir más a este niño que ya fue violentado físicamente. Nuestra tarea entonces al hacer prevención es desmitificar, hacerle entender al niño, si ha sido víctima de abuso sexual, que él no tiene la culpa de nada. El niño, por su edad, por su condición, desconoce acerca de la sexualidad adulta, no tiene por qué saber. Bueno, en el abuso sexual infantil podemos hablar de algunas fases o etapas. La primera fase se denomina de envolvimiento. O sea, más o menos una persona adulta tiene en vista un niño con determinadas características y va a tratar de envolverlo, de seducirlo con caramelitos, con juguetitos, con cualquier cosa que el chico le atraiga la atención. Por lo general, esto tiene lugar a veces entre los 4 y 7 u 8 años. En esa etapa se produce la interacción sexual. Hay casos donde, el abuso sexual es algo que no ha tenido una fase previa, es algo que ocurre y se cortó ahí. Y hay otros que tiene que ver con envolvimiento primero, interacción. Se produce también una cierta coacción, o sea, el abusador amenaza al niño a que no cuente nada, que no te van a creer, que vos no vales nada, sin mí, yo te cuido, y hacerle creer al niño que esto es normal, que esto pasa en todas las casas, que esto pasa en todas las familias. No nos olvidemos que la violencia, y en este caso el abuso sexual, es algo que queda oculto, en secreto, en silencio, porque da vergüenza, porque de eso no se habla. Entonces puede aplicar coacción física o psicológica, amenazarlo. Y si esto llegase a tomar estado público, lo que hace el abusador sexual es negar todo y obligar a la víctima a que desmienta. El mensaje va dirigido a los padres, que se preocupen si van a un maternal, quiénes son los docentes, cuáles son sus antecedentes, quiénes van a cuidar al niño, la niñera que tenemos en la casa, de dónde viene, qué tipo de educación tiene, qué educación ha recibido. No nos olvidemos que el niño es un menor, o sea, los conocimientos que tiene de sexualidad son mínimos. Como padres y como docentes, llamar a las cosas por su nombre, explicarles a los niños, según la edad que tengan, según la etapa evolutiva, usaremos distintas palabras, cuál es la diferencia anatómica de los sexos, cuáles son los cuidados que deben tener, decirles que no deben dejar que nadie los debe tocar, ni hacerlos sentir incómodos ni molestos, y que si algo sucede o se le acerca a alguna persona ofreciéndole un caramelito y es un extraño, que pida ayuda. Explicarle los riesgos primero, los riesgos que existen, y si llegase a suceder, primero creerle, después buscar ayuda
porque esto no es solamente un flagelo físico, sino también psíquico. Si no denunciamos, esto va a continuar y esta persona va a seguir con su carrera delictiva, porque se constituye un delito, porque es una persona adulta, responsable, que tiene una conciencia, que tiene un conocimiento de que está haciendo daño en un menor de edad que desconoce prácticamente todo. Entonces, desculpabilizar al niño, creerle cuando nos diga que algo ha pasado, buscar asesoramiento, ver con quién está. A veces los padres no tienen tiempo para estar con los adolescentes que están todo el día con la computadora y con el internet, y a veces conocen a alguien que miente, que es otro chico de la edad de ellos, y resulta que no, que después se descubre que se encuentran y que es un adulto que con picardía le ofrece cosas. Y me estaba olvidando de otro mito que dice que siempre el atacante es desconocido. No siempre es desconocido, a veces sí, a veces es alguien allegado a la familia, un profesor, como ha habido muchos casos en los noticieros de profesores de actividad física, de música, que a veces vemos a diario, que son los encargados de cuidar y de enseñar y de educar a nuestros hijos, y que nosotros le estamos poniendo en sus manos la tarea de la educación. Entonces, no siempre el abusador es desconocido, a veces es un allegado, un vecino, un familiar. No nos olvidemos que hay culturas donde es muy común el incesto, y a veces la madre sabe que suceden estos hechos y es visto como algo natural y cotidiano. Bueno, estos son casos puntuales que también debieran denunciárselos para poder aclarar las cosas, porque el abuso sexual infantil tiene muchas consecuencias físicas, psíquicas. Por ejemplo, un niño que de un día para otro notamos que tiene dificultades en el sueño, cuando antes dormía bien, cambios en los hábitos alimenticios, cuando antes se alimentaba bien, desinterés por ciertas cosas, fracaso escolar, ausentismo, deserción, embarazo precoz, fuga del hogar. Y a nivel psíquico, depresión, culpa, vergüenza, el chico, y volvemos al mito que hemos dicho recién, que porque ellos se lo buscaron, el chico realmente se lo cree y se siente culpable, se siente sucio, siente vergüenza, se aísla, se automargina, se autodiscrimina. Entonces hay que ponerle un freno a todo esto. Una forma es buscar ayuda, otra forma es denunciar. Entonces existe, por suerte, todo un aparato jurídico que puede poner fin a esto. A veces un niño o niña que ha sufrido un abuso sexual temprano va a tener consecuencias en la vida adulta si esto no se detiene y no se elabora, como por ejemplo desde disfunciones sexuales, anorgasmia, problemas en el coito, dificultades, no va a buscar pareja, no va a entablar relaciones, no tiene amigos, le va mal en el trabajo, y a veces uno piensa que es porque es antipático, pero tratemos entonces de poner un freno cuando es tiempo y de prevenir. La prevención tiene lugar antes que las cosas pasen, y la información es un aspecto muy importante.